Démosle un aplauso a Dios y bienvenidos todos los que nos sintonizan en las diferentes naciones y lugares de la tierra. Desde FSP, bienvenidos a la palabra. Hoy trataremos un tema que titulo El verdadero evangelio. ¿Es que hay un falso evangelio? Claro que sí. Pero permitámosle al apóstol Pablo que sea el que nos marque las directrices de por qué el tema el verdadero evangelio. Leeré para ustedes Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Me asombra, Pablo estaba asombrado, él tenía una relación muy cercana con las iglesias, pero esta iglesia de Gálatas de alguna manera atraía la atención de Pablo, y él les dice: me asombra que tan pronto, o sea que rápido, se hayan alejado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo. Y mira cómo dice: para seguir un evangelio diferente. Él está asombrado porque él iba con sus compañeros de ministerio, les enseñaban el evangelio, pero Pablo dice: qué rápido dejaron ustedes ese evangelio que les enseñamos para seguir otro. Versículo 7: no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio ¿de quién? De Cristo, el evangelio de Cristo. Entonces, el paralelo de Pablo es que ahora a él le parecía, él estaba observando que la iglesia estaba cambiando el evangelio del evangelio que él aprendió de Cristo. Pero si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, quede bajo maldición. O sea, no había ninguna nobleza, ninguna intención buena en enseñar otro evangelio. Y en el versículo 9 él dice: como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica un evangelio diferente del que han recibido, queda bajo maldición. Entonces sí hay una responsabilidad en Pablo de estar velando, porque la iglesia, a la vez que ellos iban desarrollando sus familias, iban criando a sus hijos, haciendo sus negocios, sus empresas, asistiendo a la iglesia, Pablo dice: yo estoy interesado en que mientras transcurre la vida ustedes vivan muy adheridos a un verdadero evangelio. Entonces, encontrándome con la palabra y orando a Dios para qué compartir con ustedes, para que la vida de ustedes y obviamente la mía también pueda ser una vida con resultados, no resultados solamente en los estándares o la perspectiva de la gente, sino resultados en la voluntad de Dios. Alguien decía que la mejor manera de nosotros estar seguros que estamos en la perfecta voluntad de Dios es a través de un conducto regular llamado la obediencia. Entonces, pensando en esto, yo dije: bueno, si Pablo dice que la iglesia de Gálatas estaba desarrollando, queriendo establecer otro evangelio, ¿cuál es el evangelio verdadero? ¿Cuáles son las características? ¿Qué cosas debemos tener en cuenta para nosotros practicar día a día ese evangelio verdadero? El evangelio que dignifica la voluntad de Dios y que por ende inequívocamente nos va a bendecir, nos va a enfocar. Entonces, tengo aquí algo importante para compartirles y poder identificar aquello que Pablo hace referencia. Número uno, el verdadero evangelio número uno es arrepentimiento y creer. De eso se trata el verdadero evangelio. Dice Marcos 1, 14 y 15. Jesús está hablando allí y dice, Marcos 1, 14: después que Juan fue encarcelado, Juan el Bautista, Jesús fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino de Dios. El evangelio del reino de Dios, versículo 15, decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Si algo quiso producir Jesús cuando vino a enseñar el evangelio que el Padre lo envió a enseñar, fue que la gente se arrepintiera. Y el arrepentimiento es una metamorfosis, es un proceso de cambio, dejar una vida de desobediencia, una vida fuera de la voluntad de Dios,
e introducirse en una vida en obediencia, arrepentimiento, y ese arrepentimiento genera que la persona desee creer, no solo creer en Dios, sino creerle a Dios. Esa es una característica que tiene el verdadero evangelio. Pablo notó que en Galacia, en esta ciudad, la gente no se estaba arrepintiendo. Estaban viniendo a la iglesia, estaban haciendo cosas de actividad como iglesia, pero no se estaban arrepintiendo. Y algunos de ellos no estaban creyendo. Él iba a las casas a tomarse un café, iba a que alguien le diera señal de wifi, y Pablo entonces entraba y notaba el lenguaje de las personas. Decía: no, mi marido no hay quien lo cambie, ese hombre es cada día peor. Y notaba que su lenguaje era un lenguaje de una persona que no creía. No, ese hijo es un dolor de cabeza, el gobierno subió la gasolina, todo está terrible. Ustedes conocen a esa gente que su reporte permanente es tragedia, es desgracia, pero sin embargo uno los puede observar con la Biblia debajo del brazo a la iglesia cada semana. Y Pablo decía: wow, este es otro evangelio. Esta gente debería estar yendo a la iglesia y debería estar creyendo. Y al creer, pues el creer se nota en la forma de hablar. Que esa señora pudiera servir el café a Pablo y decir: mire, Pablo, mi esposo ha estado un poco duro, pero no hay problema, yo sigo creyendo. Aunque los anuncios sean distintos, yo sigo creyendo aquello que Dios dice, que cuando Él entra a una casa, todos vamos a ser salvos. Ese hijo, yo por los ojos de la fe lo veo en la iglesia, lo veo adorando a Dios. Pablo decía: hay personas que están asistiendo a la iglesia, pero no se están arrepintiendo y no están creyendo. Esa es una de las características del verdadero evangelio. Número 2, el verdadero evangelio son señales. Diga conmigo: señales. Señales. Las señales son las que sirven para llegar inequívocamente a un lugar. Entonces, cuando uno viaja y no hay señales, uno dice: pero ¿por dónde será? Pero cuando hay señales, qué fácil es. Cuando uno entra a un edificio, a un parque, a algún lugar y hay señales, pues uno se orienta con facilidad. Pues bueno, la gente va caminando por la vida y el Señor dice: cuando la gente en las ciudades caminan y llegan a las casas, a los hogares, entonces la gente van a encontrar hijos de Dios que hacen señales. Y esas señales ayudarán a que las personas descubran el mensaje de Jesucristo. ¿A qué me refiero? Marcos 16, el versículo 17 y 18, Jesús habla y dice: y estas señales acompañarán. Diga conmigo: señales. Dice: acompañarán a los que creen. Ya miramos que el evangelio es arrepentimiento y creer. Y cuando la persona cree, pues no solamente cree por cosas que nadie pueda ver, va a creer por cosas que otros puedan ver, entre ellos las señales. Estas señales acompañarán a los que creen. ¿Qué señales? En mi nombre echarán fuera demonios. Nombre más actualizado: chukis, ¿verdad? Los van a echar fuera. Los van a echar fuera. Yo recuerdo las oportunidades en el comienzo, pues, de mi creer en Cristo. Yo no sabía qué era echar fuera demonios y cómo echar fuera demonios. Y la primera experiencia que vivimos fue una vez en la iglesia. Estábamos en un tiempo de oración y de repente se manifestaron los espíritus en una persona. Y entonces el señor que estaba dirigiendo de inmediato fue, le puso la mano, la persona se cayó al piso y comenzó aquel hombre a orar. Comenzó a orar. Y entonces en algún momento él me dijo: hermano Jesús, a ver, póngale la mano aquí. Y yo le puse la mano y me dijo: dígale: demonio, te ordeno que salgas. Y entonces yo me dispuse para decirle, pero me dijo: espere, primero pregúntele el nombre, ¿cómo se llama? ¿Verdad? Porque hay un pasaje de la Biblia que se dice: ¿cómo te llamas? Me llamo Legión, dijo el demonio, me llamo Legión. Entonces él estaba muy bíblico, me dijo: pregúntele. Entonces yo, pues él era mi maestro, ¿sí? Yo siempre lo respeté mucho a él, un señor de unos 60 años. Y entonces yo le puse la mano a esta señora que estaba ahí y le dije, al hablar al demonio, le dije: ¿cómo te llamas? Y cuando esa señora cambia la voz, impostó la voz y habló con voz de hombre, yo quería morirme, hermano, yo quería salir corriendo. Y entonces dijo: me llamo Satanás. Y así comenzó: y comenzó a decirme cosas terribles. Y entonces mi amigo me dijo: no se asuste, dígale, bueno, entonces fuera. Y yo dije: fuera. Y esa señora dio un grito que casi levanta el techo del auditorio y luego
como que se desmayó y quedó libre. Entonces, a todos los que estábamos allí nos impactó. Yo fui el más impactado. Yo nunca en mi vida, ¿verdad? Lo más atrevido que había hecho era agarrar un cachorro así de perro, así todo chiquitico, un gato, pero nunca un endemoniado así, ¿verdad? Nunca. Y luego la adrenalina creció. Yo estaba queriendo echarle fuera demonio a todo el mundo. Yo veía y miraba así a ver si me miraba rayado, decía, esto es un demonio, vamos a decirle cómo se llama, y entonces lo echamos fuera, ¿sí? Que no nos pase lo que le pasó a aquel hombre que también, como le preguntaban, ¿cómo te llamas? Entonces él dice, ¿cómo te llamas? Benjamín. No, ¿cómo te llamas? Benjamín. ¿Qué? ¿Cómo te llamas? Benjamín. Pero exacto, y sacó la cédula, mire, me llamo Benjamín. Y era el endemoniado que le estaba hablando. Y recuerdo que fui a pie de cuesta a una iglesia, a un tiempo de oración. Me invitaron, me volví famoso, ¿verdad? Oraba por los endemoniados. Me invitaron allí y entonces como a las 11 de la mañana había que dar una enseñanza y la persona me dijo que fuera a dar la enseñanza, y como llegué antes de las 11, habíamos pactado llegar antes, yo me arrodillé a orar ahí con las personas, estábamos orando, y entonces yo estaba en la primera fila, pero orando yo sentí que alguien me miraba. Yo dije, ¿por qué siento esto? Entonces yo con cuidadito abrí así el rabo del ojo y comencé a mirar así, orando, y comencé a mirar, pero justo yo miro para allá y había un muchacho como de unos 23 años más o menos, que estaba sentado allá en la última silla y me estaba mirando. Y entonces yo cerré el ojo así y seguí como orando, pero me impresionó su mirada. Entonces yo otra vez dije, ¿será casualidad? Otra vez abrí el ojo así, miré, y estaba el tipo así. Y entonces de repente, cuando él vio que yo lo miré la segunda vez, yo me quedé así y se vino, hermano. Y se vino y me miraba feo y comenzó a hacer así, y comenzó a respirar fuerte. Y yo, uy, esto está feo. Entonces yo me paré de las rodillas y me senté. Y vi que el hombre se me vino como a golpearme. Entonces yo dije, en el nombre de Jesús. ¿Yo qué digo? En el nombre de Jesús. Y él se cae y comenzamos como a forcejar los dos ahí. Y de repente, pero una cosa asombrosa, de repente de estar en el piso, yo forcejando con él y orando por él, de repente este hombre se arqueó y dio un salto tan terrible que caímos a la tarima los dos. Pero una fuerza que yo sentía que ni 20 personas podían dominarlo. Pero yo sentía también el poder de Dios. Entonces le puse la rodilla en el pecho. Y sale a las buenas o a las malas, le puse la rodilla en el pecho. Y recuerdo que entonces me acordé de lo que el Señor me había enseñado y se me ocurrió decirle, ¿y cómo te llamas, demonio? Y me dijo, me llamo Rambo, ¿verdad? Yo dije, este está bueno, ¿verdad? Y yo decía, no, tiene que ser Sylvester Stallone, ¿verdad? No, Rambo. Hermano, y comenzamos. Y recuerdo que como era tan fuerte esto con este hombre, se acercaron dos señores a ayudarme y quisieron tomarlos por el brazo. Y solo movió el brazo así y mandó a cada uno como a 4 metros. Y hizo así, y los mandó y se estrelló. Y yo, Dios mío, pero a mí no era. Y comenzamos a forcejar ahí hasta que este muchacho quedó libre. Eso fue impresionante. Para los que estábamos allí, y para mí, yo fui el primer asombrado. Esas cosas me impactaban, pero me ayudaron a entender pues que el mundo espiritual es muy real, que no es un juego, que es verdad, que Satanás vino a matar, robar y destruir, y vino a hacerlo a través de espíritus, de demonios. Entonces el Señor Jesús dijo, estas señales seguirán. A mí ese tipo de cosas ni me escandalizó ni me asustaron. Por el contrario, me permitieron descubrir el poder de Dios. Entonces una de las señales es que echemos fuera demonios. Estuvimos en un lugar y entonces una persona comenzó a manifestar. Le hablaban, en el nombre de Jesús, aquí no me va a hacer ningún show. Te callas, te sujetas y te va afuera. Y salió así y se fue. Porque una de las señales es que los demonios se van a sujetar. Pero hay familias, personas que asisten a las comunidades cristianas y estas señales no les ha sido. El diablo vive en el cuarto de San Alejo, pero vive allá en la casa con ellos. Y hay desorden, hay maldición, y hay maledicencia, y malas palabras, y cosas horribles. Pero hay una señal que se nota en tu casa, que Chucky ya salió de ahí, porque hay una señal que es echar fuera demonios. Otra señal, hablar nuevas lenguas. Uno no habla nuevas lenguas para impresionar al que está al lado. Uy, este es políglota, este habla otro idioma, como árabe, como no sé qué idioma.
No, las lenguas, hay el capítulo 13 de Corintios, Pablo lo dedica todo para dar instrucciones sobre el don de lenguas, porque es un don importante, como todos los dones o los regalos del Señor. Pero esa es otra señal, hablar lenguas. Y dice, tomarán en sus manos serpientes. Por favor, no le recomiendo que vaya agarrando para el nombre de Jesús. El pastor me dijo que agarrara. Yo lo máximo que agarré fue una lagartija y me dio un miedo terrible y tomamos fotos y eso fue todo un acontecimiento. En sus manos serpientes, porque en ese tiempo la gente caminaba por el desierto y estaban expuestos a que los mordieran serpientes, y aún sobre ese género había autoridad. Y dice, y si beben algo venenoso, no les hará daño. Algunos amigos míos conocieron personalmente a ese señor. Yo escuché su testimonio en audio. Un hombre que cristiano, en ese tiempo un evangelio más rural, por los campos, por las veredas. Y este hombre, para ir a predicar a una vereda, siempre pasaba por la finca de un señor muy adinerado. Pero ese señor era enemigo de los cristianos, y entonces le prohibía que no pasara por ahí. Pero ellos le decían, pero ¿por dónde? Esto es un camino de servidumbre, no puede pasar por aquí. Y el hombre se enfurecía porque lo veía pasar. Entonces un día habló con el mayordomo y le dijo, mire mayordomo, dígale a esos cristianos que vengan a almorzar, yo los quiero invitar a almorzar, les dijo. Ah, sí, los va a invitar a almorzar, sí. Entonces los invitó a almorzar y el hombre llegó, les dio la bienvenida hipócritamente y le dijo al mayordomo, mire, usted me va a obedecer una instrucción que le voy a dar. Ninguno aquí en la casa come de este almuerzo, ninguno, porque es un almuerzo consagrado para cristianos y eso es malo, aquí ninguno, ¿ok? Entonces el mayordomo hizo almuerzo aparte para ellos. Pero aquel hombre entró en la cocina y le puso veneno a la comida, literalmente le puso veneno a la comida. Pero ellos, cuando les sirvieron, entonces oraron, Señor, te damos gracias por estos alimentos, gracias por el Señor hacendado que nos los ha brindado. Declaramos que estos alimentos son de provecho para nuestro cuerpo, en el nombre de Jesús, amén. Y se pusieron, ¿quieren más? Sí, más sancochos, era gallina, todo, y comieron más. Y se fueron, y el dueño de la finca asombrado, ¿a qué horas estos caen muertos? Y tomaron limonada, todo, y se fueron a hacer su reunión que pasaban todas las semanas. Y el hombre asombrado. Y al siguiente, bueno, el hombre se fue de su finca y habló con el mayordomo al día siguiente. El mayordomo le dijo, jefe, tenemos una novedad aquí. ¿Cuál novedad, jefe? Los perros todos se murieron. ¿Y qué pasó con los perros? Pues lo único malo que hicimos fue que nosotros no comimos de ese almuerzo, pero lo que quedó se le dio todo a los perros. Y los perros todos se murieron. Debe ser porque como era comida para cristianos, se la comieron ellos y los perros se murieron. Aquel hombre hacendado se convirtió a Cristo porque él observó que el veneno sobre ellos no tuvo poder. Por eso dice la Biblia, comerán cosas venenosas. Ahora, nadie debería decir en el nombre del Señor, va a tomarme este baigón, a ver, no, por favor, eso es solamente para fumigar las cucarachas, pero no es para tomar. Pero si alguien quisiera atentar contra la vida de un cristiano a través del veneno, como pasó allí, no les va a hacer ningún daño. Entonces el evangelio verdadero es señales. Y aquel hombre se convirtió a Cristo, ver semejante señal, y llamó a los cristianos, se arrodilló, les dijo, oren por mí, presénteme ese Cristo, porque la verdad es que en ese almuerzo yo quería matarlos. Yo envenené el almuerzo, yo le eché tal veneno y ustedes no se murieron. Entonces sí hay un poder. Ahí dice, no les hará daño. Además, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Un amigo mío, que somos amigos con el pastor Cas Luna, le preguntó, le dijo, Pastor Cas, a mí sí me gustaría tener el poder de Dios así para sanar enfermos, así como Dios te usa. ¿Yo qué hago? Aconséjame. ¿Yo cómo hago para orar por los enfermos y que se sanen? Y el pastor Cas le dijo, mira, ora por todo enfermo que se te atraviese. Porque Pablo aconseja de ejercitar el don, que no descuides el don que hay en ti, que lo ejercites. Y la sanidad es un don que Dios da y que ha ayudado a muchos. ¿Cuántas personas en medio nuestro están sanos porque un día el Señor los tocó y los sanó? Entonces el verdadero evangelio es eso: liberación, sanidad, salud. Atrevámonos. No necesariamente espere, le llamo al pastor o a la pastora o a algún líder de la iglesia. No, uno mismo
en nosotros está ese verdadero evangelio, y los que hemos creído podemos orar por los enfermos, orar por los oprimidos. ¿Y qué pasará? Que van a ser libres, y eso servirá como señales. Creo que esto merece un aplauso fuerte al Señor. Vienen prodigios y vienen señales. Lo tercero es que el verdadero evangelio es hacer discípulos. Hacer discípulos. Estamos en una campaña que esperamos nunca termine, de ayudar a la gente a que evolucione de creyente a discípulo. Para el creyente es tan fácil no comprometerse con las cosas de Dios. Para el que es solo creyente. El que es solo creyente le da lo mismo orar por alguien que no orar por nadie. La persona que no evoluciona de ser solamente creyente, le da lo mismo predicarle de Cristo a alguien o no predicarle. Pero el Señor no vino solo a buscar creyentes, la gente va a creer. Dice que vino predicando para que creyeran el evangelio. Pero después de las personas creer, el Señor pide que la persona evolucione. Por eso le comisionó a sus discípulos en Mateo 28:19. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la instrucción del Señor es: vayan y hagan discípulos. ¿Cuándo perdimos nosotros la perspectiva, la misión, la responsabilidad de hacer discípulos? ¿Hacer discípulos es solamente hacer que alguien predique? No. Yo nunca vi predicando en la Biblia a José de Arimatea, pero era un discípulo exageradamente comprometido. Y otros discípulos que la Biblia nos muestra. Entonces, hacer que alguien evolucione a discípulo no es solamente hacerlo predicador. Un discípulo es alguien que disciplinadamente adquiere responsabilidad con la gran comisión, con la misión que Jesús nos dejó, que es predicar el evangelio. El que es creyente le da lo mismo predicarlo o no predicarlo. La persona que no evoluciona a discípulo, entonces fácilmente vive de iglesia en iglesia. Se cambia para una iglesia porque allá el pastor es más joven, o porque es más adulto, porque es soltero, porque es casado, porque allá sí hay parqueaderos, o porque hay aire acondicionado, o porque la alabanza tiene estas características, o porque el auditorio tiene este perfil. Bueno, qué sé yo. El que es creyente le da lo mismo cambiar de iglesia como cambiar de supermercado. No, es que este supermercado da en el 20% en la papa, entonces ya dejo al otro porque el otro no da el 20% en la papa, pero resulta que allá dan el 20% en el chocolate. Y la gente anda, y las iglesias no son como un supermercado, como algo donde uno compra y deja de comprar. Dios nos puso en una comunidad para establecernos correctamente. Las iglesias son como las tribus de Israel. ¿Cuántas tribus existían? 12 tribus. Nómbrame por lo menos 5. La tribu de Judá, la tribu de Leví, la tribu de Manasés, la tribu de Benjamín y la tribu de Efraín. Son 12. Pero nadie decía: ay, hermano, yo soy de la tribu de Efraín, qué aburrimiento esa tribu, hay un poco de ancianos allá, yo me voy a cambiar de tribu, me voy para la tribu de Judá, que dice que es una rumba todos los sábados y los domingos, la gente feliz. Yo me voy, la próxima semana nos vemos aquí, yo renuncio a la... No podía hacerlo. Le tocaba ser de esa tribu porque por voluntad de papá y mamá, no por voluntad de Dios. Las comunidades cristianas son como un ejército. Nosotros como iglesia tenemos aquí cerca 3 batallones. 3 batallones del ejército de Colombia. Y jamás un soldado de allá arriba dice: no, aquí el sargento fulano me cae gordo, voy a formar la otra semana en aquel cuartel, y si allá no me amaño, me voy para el cuartel que está en el Socorro, y si no me amaño, me voy para el que está en Berlín, a ver qué. No puede hacerlo. Aunque el uniforme es el mismo, el tipo de armas es igual, el gobierno es el mismo, el objetivo aparentemente es el mismo, pero no se pueden hacer esos cambios.
¿Por qué? Porque cada uno tiene una misión, un propósito específico. Hay un propósito general que es guardar al país, brindarle seguridad a la nación, pero cada batallón tiene un propósito específico, depende del sitio donde está, la región donde han sido ubicados. Así es la comunidad, la iglesia. Pero el que es solo creyente le parece tan fácil. Y uno conoce gente, yo que ando por tantas iglesias aquí en la ciudad, que uno va y dice: ¿qué hermano? Yo usted lo he visto como en 8 iglesias. Sí, es que soy familiar de Enrique Iglesias, de Julio Iglesias, toda esa gente. Soy como de esa descendencia, ya no hayan dónde, ¿verdad? Y por ahí me encontré a uno: no, que nosotros somos ahora, guardamos el sábado, ¿verdad? Y por ahí me encontré a otro que me dijo: pastor, es que a la iglesia que yo pertenezco aquí en Colombia no tienen facultad para casar. Nos toca ir a casarnos en Perú, o nos toca ir a casarnos en México o en los Estados Unidos. Yo, ¿están locos? Porque la iglesia donde van no tienen aquí en Colombia. Tienen muchas sedes aquí en Colombia, pero aquí en Colombia todavía no hay nadie autorizado para casar. Imagínate. Yo le dije: no se andan graves, hermano. Eso es cuestión de ir a una notaría, que los case un notario para que el matrimonio tenga validez ante las leyes, y luego un ministro, una persona que los bendiga, y ya, pues, cualquier ir a Perú o ir a México. Pero la gente que no es discípulo anda cambiando de cosas, de doctrinas. Pero Jesús dijo: vayan y hagan discípulos. Acérquese a las personas y transfiérale lo que yo les he enseñado, aquello que Jesús les enseñó. ¿Y qué les enseñó Jesús? La compasión por la gente, el amor por las personas, la vida entera entregada a Dios, etcétera, etcétera. Él dijo: yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre. Eso es el verdadero evangelio. Y como parte final, el verdadero evangelio es amar de verdad. Eso es el verdadero evangelio, amar de verdad. Alguien me decía: Pastor Jesús, ¿cómo se le predica a una persona que su cuenta bancaria está repleta de dinero, que carros? Tengo un amigo mío que se hospedó en la casa de un empresario en un país cercano. Me dijo: Jesús, en la mansión de él tiene 72 carros para su uso personal. Usa 2 meses y medio un carro distinto cada día y no lo repite. Y me contaba los negocios que tenía, y en un congreso que fuimos me lo presentó. Chiquito, feito, pero mucha plata. Dice: ¿y ese hombre cómo se le predicó de Cristo a él? Allá no llegaron a orar por la necesidad, que Dios le diera empleo. Estaba multimillonario, aparte de eso estaba sano. Pero alguien se le acercó para compartirle una vida de amor, de verdadera lealtad, y a través de eso conoció a Cristo Jesús. La gente está cansada que los amigos los traicionen. Amigo, el ratón del queso. La gente no ha encontrado verdaderos amigos. Pero lo más seguro es que Dios los acerca a nosotros, porque a través de nosotros Dios les va a dar un amigo leal, una amiga leal. ¿Cuántas amigas se acercaron a su amiga solo porque estaban interesadas en su marido? ¿Y cuántos amigos se acercaron a su amigo porque estaba interesado en su marida, en su esposa? ¿Verdad? Sí, esas historias hay por montones, porque no hay lealtad. Pero cuando alguien ve: ¿por qué este es distinto? ¿Por qué este no viene a hacer tragedia en mi familia? Ay, que ese tiene a Cristo. Es que ese ha creído en el evangelio, y el verdadero amor es leal. Jesús dijo en Juan 13:34: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Ya ustedes saben que no hay que esperar septiembre. Y amor no es corazones y manzanas en almíbar. No, amor no es corazones flechados y piolines y chocolatinas. Eso es el comercio que lo presenta así. Imagínense un muchacho, un hombre del ejército, regalándole a su soldado, ¿verdad? ¿Ah? Tarjeticas de amor con corazones flechados. Ay, capitán, por favor, ¿verdad? No, el amor va más allá. Entonces en ese medio no hay amor. Claro que sí hay amor. El amor va más allá de como nos lo han planteado comercialmente. Y Jesús dijo:
que se amen unos a otros. Así como yo los he amado, ámense también ustedes unos a otros. En esto, mira que dice, en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. ¿Qué debo enseñarle yo a mi discípulo o a mis discípulos? Que el evangelio es verdadero amor. ¿Y cómo es que Jesús amó a sus discípulos? Los amó entregándose por ellos. El amor es entrega, el amor es lealtad. Jesús fue al madero del Calvario para no incumplirles a ellos la promesa que les había hecho de salvarlos. Por eso el amor es lealtad, el amor es hacer bien, el amor es no buscar mi beneficio propio, intereses creados al relacionarme con alguien. El amor no tiene envidia, el amor no se envanece, el amor no busca lo suyo, el amor no tiene límites. El amor es verdadero, el amor es fiel, el amor es leal. El apóstol Pablo dijo en Gálatas 1:10, en el pasaje que leímos, pero el versículo 10: ¿busco acaso el favor de la gente o el favor de Dios? ¿O trato acaso de agradar a la gente? Si todavía buscara yo agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Esto se lo dijo a los Gálatas. Les dijo: estoy asombrado que ustedes hayan cambiado el evangelio tan pronto para seguir otro evangelio. Pero dice Pablo: vengo a enseñarles esto a ustedes, porque yo no vine solo a buscar el favor de ustedes. Yo no vine a congraciarme con ustedes y a decirles: ay, sí, todo está bien, sígale pegando a la señora y todo está bien. Desde que vaya a la iglesia y lleve el diezmo, el que reza y peca empata. No. Pablo dijo: necesito exhortarlos y decirles: las cosas están mal así. Vuelvan al verdadero evangelio. ¿Y cuál es ese verdadero evangelio? Ese verdadero evangelio es que cuando yo me equivoco, me arrepiento. Y creo que ese arrepentimiento me faculta para ser una persona bendecida. El verdadero evangelio me hace ser acompañado por señales. Dejemos de andar llamando a alguien para que venga a orar. Es que a mi tía le duele la cabeza. Por favor, ore usted mismo. Las señales le van a seguir. Y número 3, el verdadero evangelio es hacer discípulos, y esos discípulos deben amarse unos a otros. Esta ciudad que necesita, Bucaramanga y Colombia entera y nuestros países, no solo necesitan más puentes y más vías y más centros comerciales y más desarrollo y que venga el gobierno de turno. Eso es parte del proceso. Pero ¿sabe qué necesitan nuestras ciudades? Amor. El verdadero amor, el de Dios. Tenemos que modelar ese amor, y ese amor comienza en casa. Bajemos los decibeles de nuestra voz en casa, cambiemos nuestro lenguaje en casa, y así podremos llevar afuera un evangelio que funciona, un evangelio que no nos hace ver como hipócritas, un evangelio que nos deja ver tal y como somos. Yo los animo a ustedes a que donde quiera que vayamos, donde estemos, en la oficina, en la empresa, en el trabajo, en la universidad, en el barrio, en el club, en el gimnasio, donde vayamos, podamos transmitir el verdadero evangelio. No lo cambiemos. No pretendamos hacerlo más suave, más moderno, más de menos compromiso. No. Por eso estamos sentando a algunas personas. Mira, ¿por qué no le sirves al Señor? ¿Por qué no te comprometes? ¿Por qué no te involucras? Si este es el verdadero evangelio. No es un evangelio donde brillo porque no me involucro. Es un evangelio donde, como Cristo Jesús se involucró al punto que entregó su vida en el madero del Calvario. Puede orar conmigo y decir: Señor, yo te pido perdón por todas las oportunidades cuando no practiqué el verdadero evangelio. Acepto tu perdón y también acepto que el Espíritu Santo venga y me guíe a toda verdad. Yo quiero vivir con la ayuda de Dios el verdadero evangelio, en el nombre de Jesús. Señor, yo te doy gracias. Si alguien de los que está aquí, si alguien que nos ve a través de la televisión, de las redes sociales, está atado, oprimido, lo declaramos libre por el poder de Dios. Si alguien está enfermo, ordenamos sanidad,
creación de órganos nuevos y vida abundante en el nombre de Jesús. Que haya señales y prodigios en medio de cada persona que ha escuchado la palabra. Oramos, Señor, para que toda la comunidad y la iglesia entera, Señor, se transformen en discípulos verdaderos. Que podamos evolucionar de creyentes a discípulos verdaderos. Que dejemos de ser esos parcos y triviales creyentes sin compromiso y evolucionemos a verdaderos discípulos comprometidos con el reino en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le damos el mejor aplauso al Señor por su palabra. Vamos, apláudele más fuerte, por favor. ¿Cuántos aprendieron algo? ¿Cuántos aprendieron algo? Muy bien.